Para hablar de los tres superpoderes tenemos que hablar de dimensiones diferentes. Por ejemplo, la dimensión física. Si hablamos de la dimensión física y nos centramos fundamentalmente en el encéfalo humano, que es uno obviamente de nuestros órganos clave, uno de los superpoderes es el sistema límbico. El sistema límbico es una estructura muy compleja, preciosa en su funcionamiento. Y de ese sitio, de ese sistema límbico, de esa especie de anillo, surgen nuestros afectos, nuestros sentimientos, lo que nos moviliza en la vida, lo que nos asusta y lo que nos apasiona. Esa inspiración es fundamental para que otra parte del encéfalo, la parte más anterior de la corteza cerebral, lo que se llaman las áreas prefrontales, se activen de una manera singular. Estas áreas son únicas en el ser humano, solo hay una criatura que tiene algo parecido, que es el Pans paniscus o bonobo, es un tipo de chimpancé que solo existe en un sitio, al sur del río Congo. Entonces las áreas prefrontales son las áreas que se dedican a estudiar los caminos, las sendas, los procedimientos, las formas por las cuales eso que nos ilusiona lo podemos hacer realidad. Nos permite descubrir formas nuevas de negociar, desplegar nuestra creatividad, tomar mejores decisiones. Y luego hay una parte de aspecto humilde, son dos columnas preciosas cuando se ven con microscopía, que se llama la sustancia reticular, por su forma de red tremendamente entrelazada, y la sustancia reticular es esa parte nuestra que nos ayuda a encontrar dónde están las cosas. Por ejemplo, cuando una persona se interesa por cualquier tema, imaginemos el cambio climático, o yo qué sé, o la destrucción de los bosques del Amazonas, de forma muy llamativa empieza a encontrar libros, artículos, programas que hablan de eso. Esto da una sensación casi como de algo imposible de explicar, y no es así. Nosotros, para poder ver, primero tenemos que mirar. Nosotros miramos de acuerdo a aquello que nos importa. Entonces, el sistema reticular es el que nos permite ver dónde podemos actuar. Es decir, desde el sistema límbico surge el qué y el por qué, desde las áreas prefrontales surge el cómo, y desde lo que es el tronco cerebral surge el dónde. Si hablamos de otras dimensiones, que podemos seguir hablando, los tres superpoderes estarían también localizados en ciertos espacios mentales. Ya hablamos de un territorio mucho más sutil, mucho menos definible desde el punto de vista físico. Lo primero, doctor, fomentar la salud, prestar atención al cuerpo. Habla del impacto del ejercicio en el cerebro y fundamental en la prevención de enfermedades. Yo creo que hay tres niveles en nuestra relación con el cuerpo humano. El más básico es la curación de una enfermedad. De hecho, en los 6 años de la carrera de medicina, digamos que el 98%, 99% está dedicado a enseñarnos a tratar las enfermedades. Un nivel superior, un nivel mejor, es la prevención de la enfermedad. Un porcentaje pequeño, pero existente, se dedica en la carrera de medicina, o por lo menos en la época en la que yo lo estudié hace ya muchos años, a mostrarnos cómo prevenir la enfermedad. Pocas personas hablan de fomentar la salud. De hecho, no recuerdo en los 6 años de carrera ninguna asignatura dedicada a enseñarnos cómo fomentar la salud. Fomentar la salud es el tema clave. ¿Y por qué es tan importante el cuerpo físico? El cuerpo físico es muy importante porque está absolutamente interconectado con los procesos mentales y con los procesos espirituales, entendiendo por espiritual lo más profundo del ser humano, la conexión con su esencia, la conexión con los demás y la conexión con la naturaleza. El cuidado del cuerpo, el hacer ejercicio físico, el dormir de una forma razonable, el tomar periodos de descanso, se ha demostrado que cambia de una forma fulminante el funcionamiento del cerebro. Y a nivel químico, tenemos que entender que la química y la bioquímica es de una extraordinaria importancia para entender muchas de las conductas que los seres humanos realizamos, nuestra forma de percibir. Cuando una persona hace ejercicio físico, libera en su cerebro 3 sustancias, 3 neurotransmisores, es decir, son como hormonas que actúan dentro del cerebro en la comunicación entre las células nerviosas, entre las neuronas tan maravillosamente escritas por don Santiago Ramón y Cajal. Esas tres sustancias lo que hacen es lo siguiente. Primero, favorecen la conexión entre las neuronas. Es decir, realmente el ejercicio físico nos hace más inteligentes. Además, favorece el crecimiento de un área que se llama el hipocampo, fundamental en la memoria. Nos ayuda a aprender más deprisa.
Por si esto fuera poco, se libera con ejercicio físico una sustancia que es un factor proinsulínico que favorece que se eliminen una serie de proteínas que se acumulan, como se acumula la basura en una ciudad, pero que si se mantiene ahí, en una ciudad, la basura atrae las ratas y las enfermedades. Pues lo mismo, si esas proteínas, por ejemplo la beta-amiloide o la proteína tau, no son eliminadas por lo que se llama el sistema linfático, entonces pueden aparecer enfermedades como un Alzheimer, un Parkinson. Y todavía hay un factor más en el ejercicio físico. No hemos de olvidar el tremendo problema que son los strokes, los ictus, los infartos cerebrales. A veces se habla mucho del infarto de miocardio, por supuesto, y a veces nos olvidamos del infarto cardíaco. Para que nos hagamos una idea, en los Estados Unidos cada año hay 800.000 infartos cerebrales, strokes. De ellos, 100.000 personas mueren. Bueno, el ejercicio físico favorece que se libere un neurotransmisor, una sustancia que hace algo extraordinario. Es algo verdaderamente impactante. Empieza a dar lugar a que se formen nuevos vasos cerebrales, nuevas avenidas. Imaginémonos que se atasca la carretera a La Coruña. Pues tenemos un problema, porque entonces la sangre no puede llegar más allá, los coches no pueden llegar más allá. Si hubiera caminos vecinales, eso tendría un efecto mucho menor. Pues precisamente hay un factor de crecimiento del endotelio vascular que se activa durante el ejercicio físico. En esta sociedad que se ha olvidado por completo del cuerpo, estamos todo el día detrás de una pantalla, no nos movemos para nada, es importante entender que cuando uno mueve su cuerpo también está activando su cerebro. También estamos hablando, ha mencionado así un poco de pasada, el sueño, pero también la alimentación. Yo no sé si hemos pasado del miedo a las grasas al miedo al azúcar. Eso es una magnífica reflexión, porque efectivamente las grasas saturadas, se consideraron durante mucho tiempo un tóxico. Hasta que una serie de estudios muy profundos, muy largos y con un número enorme de personas que se llevaron a cabo en los Estados Unidos, estos estudios, demostraron que había otro factor todavía más peligroso. No es que las grasas saturadas no den problemas, claro que las dan en exceso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no constituya más del 10% de la dieta. El gran problema es el azúcar, pero voy a ser muy específico por qué. No es que el azúcar en sí sea malo, claro que no. Lo que es perjudicial es el consumo excesivo de azúcar. ¿Por qué? No es un tema de calorías, es un tema mucho más profundo. Cuando tomamos un exceso de azúcar, ese azúcar no puede estar en la sangre porque las neuronas no soportan subidas enormes del azúcar. Entonces tiene que entrar en una serie de células, sobre todo en unas células muy curiosas, que son las células grasas, los adipocitos, pero no de cualquier sitio, no son los adipocitos de los muslos, los adipocitos de los brazos o de las caderas, son los adipocitos que rodean las vísceras abdominales, lo que se llama la grasa intraabdominal. Este adipocito es radicalmente distinto al adipocito que uno puede tener, pues eso, en los muslos, la grasa que es subcutánea de los muslos. ¿Por qué es distinto? Porque se comporta como un órgano endocrino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay tanta azúcar que la insulina tiene que obligar a ese azúcar a entrar en la célula grasa para que se convierta en ácidos grasos, cuando la célula grasa, con el adipocito visceral, está muy lleno, digamos que se irrita, como, para decirlo de una forma clara, como que se enfada. Y este enfado se traduce en la liberación en la sangre de una serie de sustancias, por eso se considera la grasa abdominal un órgano endocrino, de una serie de sustancias llamadas citoquinas inflamatorias. Las citoquinas son auténticos tóxicos liberados de esta manera, es decir, viajan por toda la sangre, producen inflamación de los vasos, atacan las articulaciones, pueden producir problemas reumáticos, atacan el cerebro, producen inflamación. Pero es que además es muy curioso porque hay unas células que se llaman macrófagos, pertenecen al sistema de defensa del cuerpo, que cambian su perfil y de repente se vuelven agresivas. Entonces, el problema, por tanto, es la resistencia a la insulina. ¿Dónde está la cuestión? La cuestión está en que ciertos alimentos altamente procesados tienen cantidades de azúcar difíciles de creer, combinadas con grandes cantidades de sal. Por eso uno tiene que mirar las etiquetas y sin ser un obsesivo, decir, ay por Dios, no puedo tomar esto, observar cuánto hay, porque según la Organización Mundial de la Salud no deberíamos tomar más de 36 gramos de azúcares simples al día.
Esto no quiere decir, por supuesto, que uno no pueda tomar un postre, no sé qué, pero que tenga sobre todo cuidado con la cantidad que está poniendo al día. O gran parte de esta cantidad de azúcar viene por sitios que uno no se imaginaría, porque no son alimentos dulces. Salsas de todo, tomate. Efectivamente, que nos creemos que el azúcar solo es lo que se echa en el café. Hay que tener ojo y ser moderado, porque claro, hoy en día, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, una enfermedad como el Alzheimer, que hoy en día la padecen 35 millones de personas, pero en el 2050 se considera que habrá 115 millones. Y al Alzheimer, que es una enfermedad muy compleja, se la viene llamando desde hace tiempo diabetes tipo 3, porque una de las cosas que se ha observado en la enfermedad de Alzheimer es una inflamación en ciertas áreas del cerebro, una falta de activación de toda esta liberación de sustancias tóxicas y bajos niveles de insulina, combinados muchas veces con altos niveles de azúcar. Entonces, claro, siendo una enfermedad multifactorial, es decir, que no podemos decir este es el culpable, tal cual, pero sí cuanto menos factores de riesgo quitemos, porque claro, el Alzheimer no es una enfermedad que aparezca, de repente se manifiesta, de repente, claro que sí, o empieza a manifestarse de forma súbita, pero va alargándose durante mucho tiempo. Entonces, conviene que seamos conscientes de eso y seamos juiciosos a la hora de cuidar de nuestro cuerpo. Y una vez que el cuerpo está en forma, hay que enfocar la mente. ¿Cómo sabemos si está desenfocada? Bueno, sabemos que la mente está desenfocada por múltiples estudios que demuestran que al menos el 47% del tiempo estamos totalmente desenfocados. Si esto fuera una cosa anecdótica, no tendría más importancia. Uno se enfoca y ya está. Es que el desenfoque de la mente está asociado con una reducción de la salud, con una reducción de la eficiencia, con una reducción en la capacidad de aprender, de tomar buenas decisiones y con una reducción en la capacidad de conectar con los demás. ¿Por qué es esto? Porque hay un circuito en el cerebro, uno de mis maestros, el profesor Jackson Brewer, es uno de los que más lo ha investigado, hay un circuito en el cerebro que se llama la red neuronal por defecto. Es la red del despiste. Tiene sus funciones hasta cierto punto, pero cuando estamos en esa red durante demasiado tiempo, hay otra red que está desconectada, que se llama la red ejecutiva central. La red ejecutiva central es la que nos ayuda a estar en el presente, es decir, en el momento, aquí y ahora, recibiendo muchísima más cantidad de información y, por tanto, tomando decisiones más deprisa. La red neuronal por defecto nos lleva siempre al pasado o al futuro. Al pasado, a ver qué hice, tenía que haber hecho otra cosa, y al futuro para preocuparnos. Cuando uno aprende a controlar la atención, que no es someter la atención, es enfocar la atención, se ve que hay un cambio en el circuito. La red neuronal por defecto empieza a apagarse y la red ejecutiva central se activa. Esto se ha asociado con mejoras en la salud, potenciación del sistema inmune, mejoras en la eficiencia, mayor sensación de bienestar y mayor conexión. De hecho, a la red neuronal por defecto, digamos la red del despiste, hay una frase que es a wandering mind is an unhappy mind, es decir, sería una mente que divaga es una mente infeliz. Por eso es tan importante entrenarlo y porque hoy en día que vivimos entre pantallas, el grado de déficit de atención que se está captando en niños y en adultos es absolutamente descomunal. Y es muy importante entender que en la raíz de eso está nuestra dificultad para enfocar la atención. Por eso es tan importante leer libros. No digo mi libro, un libro. Leer libros, porque el libro te obliga a mantener la atención. Obviamente no digo leer un libro que resulte insufrible, digo un libro que tenga por lo menos algo de atractivo e interés para el lector. Y mantenerse ahí en lugar de decir, ya estoy cansado, me voy a ver qué hay en internet. No, es el aguantar ahí, ir adiestrando, ir potenciando ese circuito. Porque si nos damos cuenta, estamos constantemente moviendo la atención de una pantalla a otra. Y es mentira, radicalmente mentira, que la multitarea sea algo que el ser humano está preparado para hacer. No es verdad. La atención es una capacidad del cerebro humano que cuando nosotros la dividimos, es decir, si yo en lugar de prestar atención solo a, divido entre A y B, digo, no, yo puedo estar en A y B. No, cuando estás en A, no estás en B. Cuando estás en B, no estás en A. O sea, la alucinación es que estoy en los dos. No es verdad. Si estás en A,
plenamente en A captarás información que no puedes captar si estás, aunque sea a gran velocidad, pasando a B. Las pantallas nos hacen ir constantemente de A a B. Por eso creo honestamente que la lectura de los libros es uno de los mejores entrenamientos. Y entiendo que hay que volver a esa lectura. El entrenamiento del alma en este sentido es el entrenamiento de esa musculatura que nos ayuda a reconectar con eso que para mí es sagrado. Un ser humano es sagrado, los demás son sagrados, la naturaleza es sagrada. La meditación lo que hace es silenciar ese ruido mental, esa jaula de grillos que tenemos en la cabeza. ¿Qué hace? Aunque no nos demos cuenta porque actúa muchas veces a nivel del inconsciente, hace que no nos queramos, que no queramos a los demás y que no queramos a la naturaleza. Por eso, entre los ejercicios que yo sugiero, está el ejercicio de la gratitud. La gratitud ha sido muy estudiada, por ejemplo, en la Clínica Mayo, uno de los mejores hospitales del mundo, en Rochester, Minnesota, Estados Unidos. La gratitud, es decir, por la mañana antes de levantarse, cuando uno se acaba de despertar, pensar 5 personas o 5 cosas por las que te tienes que sentir agradecido. Eso se ha estudiado en múltiples investigaciones y se ve que tiene un impacto en el cuerpo. Por ejemplo, regulación de la tensión arterial en personas hipertensas, mejora del control de la glucosa en personas diabéticas. Dar paseos por la naturaleza, hay que salir al campo, respetar el campo, no tirar papeles en el campo, no tirar latas. El bosque no es indiferente a nuestros descuidos, a nuestra desidia. Luego, también la generosidad, es decir, no solo pensar qué puedo sacar yo de aquí, sino qué puedo poner aquí. La cordialidad, sobre todo con personas que tienen distinta forma de pensar, distinta cultura, distinta educación. ¿Por qué tienen que ser menores que yo? ¿O por qué tienen que ser mayores que yo? Somos iguales en este sentido. Entonces, esa cordialidad, esa empatía y desde luego la compasión, que la compasión no es la lástima, la compasión es el deseo real de poner esa empatía en acción. Es decir, ves a alguien que se siente solo, que se siente aislado, que se siente poco valorado y en lugar de decir, bueno, es su problema, tú haces algo, lo que puedas, donde estés, como puedas, para ayudar a esa persona a reducir su sufrimiento. He de recordar que ha habido sonrisas, lo digo en serio literalmente, que han evitado suicidios. ¿Por qué? Porque una persona que está en su momento más bajo, que ha perdido toda la confianza en sí misma y en el mundo, si se encuentra con alguien, aunque sea un extraño, que tenga un mínimo gesto de afecto, de cordialidad, una sencilla sonrisa, quién sabe el impacto que eso puede tener. Y de hecho sabemos por personas que han escrito en distintos sitios que una sonrisa, me estoy acordando de una persona que está decidida a suicidarse, una sonrisa por parte de un extraño, en este caso una mujer, ante una torpeza de él, que lo lógico es que hubiera desencadenado una reacción iracunda por la otra persona, lejos de encontrarse con una reacción iracunda, se encontró con una sonrisa. Ese hombre decidió no suicidarse y escribió una carta a un periódico en Estados Unidos explicando su caso. Hay una frase que me ha llamado mucho la atención del libro, que es: si no puedes más, es cuando más tienes que poder. ¿Qué quieres indicar con eso? Una de las personas, aunque soy un poco conocedor de su obra, pero sí me he acercado a mi manera a su obra, es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, hablaba mucho de esto, aunque no pueda, aunque duela. ¿De qué habla? Vamos a quitar el contexto religioso. Vamos a hablar de un contexto muy humano. Nosotros no somos quienes creemos que somos. Los límites que padecemos y sufrimos en la vida no son límites que correspondan a nuestra naturaleza. Hay una estructura mental que es como una especie de software virulento que hace que nos veamos como no somos. En cuanto empezamos a salir de esa estructura mental, empezamos a rozar los límites. Imaginémonos que estamos cruzando la línea del horizonte. Pues nos entra la angustia, el miedo al vacío, como hace 500 años que pensaban que tras el precipicio había dragones. Y nos echamos para atrás. Pues no, en ese momento donde crees que no puedes más, que tienes miedo, que te sientes incompetente, que te sientes desesperanzado, que te sientes solo, que ves que todo se te hace grande, en ese momento hay que estirar un poquito más, atreverse un poquito más en aquellas cosas que en tu vida tienen sentido. Porque al atreverte ocurre una cosa singular, que es que te das cuenta de que sí que se puede.
y entras en contacto con un mundo que está más allá del mundo mental y que es el mundo real. Y el mundo real es infinitamente más benévolo que el mundo mental. Y voy a poner un ejemplo. En una situación que no es nada fácil, que es la pérdida de un ser querido. Y una persona diría, por favor, el mundo real, a esta persona tan joven, yo hace poco perdí un queridísimo amigo, en nada, se nos fue nada. Dices tú, el mundo real, pero ¿cómo va a ser benévolo el mundo real? No. Nosotros no entendemos desde la mente el mundo real, no entendemos por qué gente tan extraordinaria se va tan pronto. Pero fijémonos lo que puede hacer el mundo mental. El mundo real ves una pérdida, duele, es difícil. Uno tiene que superar el proceso duelo. Pero imaginemos lo que puede hacer el mundo mental. ¿Por qué esta persona que era tan buena? ¿Por qué esta persona que era? ¿Por qué nos ha ido alguien que era más malo? ¿Por qué no sé qué tal cual? Y nos mete en una dinámica que, lejos de ayudarnos a recuperarnos de la pérdida, lo que nos llena es de frustración, de resentimiento contra la vida, de desesperanza, de sensación de que la vida es algo tan absolutamente incierto que nos supera. Por eso creo que todo acercamiento al mundo real, incluso con sus dificultades, nos va a ayudar a encontrar nuestros verdaderos límites, que desde luego son muchísimo más superior, o sea, muchísimo más, ¿cómo diría yo? Nos damos cuenta de que los límites que nos contienen no son reales en absoluto. Es decir, que el campo de juego que tenemos, el mundo de posibilidad y de oportunidad, es infinitamente superior al que creíamos. No sé cómo nos podemos acercar a algún ejercicio práctico. Hablaba usted del de dar gracias. ¿Alguno más que podemos recomendar a los oyentes? Sí, vamos a ver. Y lo voy a explicar en muy poco tiempo. La clave para serenar la mente solo es una, en mi experiencia, que es el dominio de la atención, que no es el sometimiento a la atención, es el gobierno de la atención. Entonces, la atención hay que dirigirla a el presente. Cuando el circuito de la mente errante lo va a querer llevar al pasado en sus lamentaciones y al futuro en sus preocupaciones. ¿Qué es lo que está vivo aquí y ahora? Algo tan sencillo como las sensaciones de mi cuerpo. Sensaciones como puede ser pues lo que yo noto en la mano en este momento, lo que noto en el codo, o la respiración que noto que va haciendo que mi cuerpo se expanda y se retraiga. El simple hecho de llevar la atención unos minutos a esas sensaciones que expresan la existencia de un cuerpo que está vivo en el presente, tienen en sí la capacidad de reducir la actividad de la mente errante, del circuito neuronal por defecto, y activar el otro circuito. Si esto es tan fácil, si esto es tan sencillo, ¿por qué nadie lo hace? Porque desde el punto de vista de la mente condicionada, esto no tiene ningún sentido. Vamos a ver, estas prácticas tienen 2.500 años mínimo de haber existido. Ya en el Bhagavad Gita de hace 3.000 años ya se habla del problema de la mente, pero fue el príncipe Sakyamuni Gautama Siddhartha, el primer Buda, Sakyamuni Buda, el que descubrió que la mente es caótica, y cuando la mente es caótica genera todo tipo de problemas, y que la forma de serenar la mente era el dominio de la atención. ¿Cuál ha sido la dificultad? Porque esto no se ha incorporado antes y porque ahora el mindfulness hace furor en los hospitales, en Silicon Valley, en las escuelas, en las universidades. Porque claro, todo el mundo atribuía esto a algo muy esotérico, muy de la religión budista, poco tiene que ver conmigo, es otra cultura, a mí esto incluso me repele. No, la ciencia empezó a estudiarlo hace 30 años, una serie de pioneros, y dijeron, vamos a ver si esto tan sencillo como es poner la atención en el cuerpo, en la respiración, tiene un impacto. Y yo personalmente, con uno de los pioneros en el mundo, Dr. Herbert Benson, que fue profesor mío, estábamos en el hospital, en el Deaconess de Boston. Yo estaba en trasplante hepático en aquella época y él estaba en lo que estaba, que era cardiología. Y hablábamos en su despacho, yo había bajado de mi departamento, estaba en el suyo, y me decía, mira Mario, nosotros estamos aplicando esto en enfermos con patologías cardíacas que requieren cirugía,
Vamos a ver, cuando hablamos de una extracorpórea hay que parar el corazón, hay que hacer una cirugía, la que sea, una válvula, un bypass coronario, y luego tienen que ir a la UBI. Claro, en la UBI uno de los problemas, y lo sé por cuando yo estaba como uno responsable de la UBI en Estados Unidos, cuando venían los enfermos con cirugía cardíaca, pues la cantidad de arritmias que pueden hacer, muchas no tienen mucha importancia, pero algunas sí son muy severas. Pues el doctor Benson, cardiólogo de la universidad, decía, personas que han practicado esto antes de entrar en quirófano, obviamente, no el día antes, se les enseña a practicarlo antes, se les pone a dormir, van a la UBI y estando inconscientes se ve que tienen menos arritmias, es decir, de alguna manera el cuerpo incorpora esto como un recurso. Entonces, claro, han hecho falta toneladas de tinta y cientos de investigaciones para dar validez a algo que ya tenía validez, pero nosotros que somos, yo entre ellos, con una mente a veces tan excesivamente científica que no lo creemos hasta que no lo vemos, hemos necesitado mucha investigación científica para descubrir que efectivamente estas personas, los budistas, como también los padres cristianos del desierto en el siglo IV después de Cristo, en Egipto, Siria, descubrieron que para estar bien en la vida hay que serenar la mente, y para serenar la mente hay un camino que es enfocar la atención. Pues ya saben, si se quieren cuidar, si quieren cultivar estos 3 poderes, tienen aquí esta herramienta, este manual del doctor Mario Alonso Puig. Un placer escucharle, doctor. Están muy atentos. Muchas gracias. Desde luego, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.